Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Nuevamente los convocamos a un conversatorio organizado por la Secretaría de Pueblos Originarios y la Comisión de Ambiente de APDH Argentina, junto con la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino, OPINOA. El tema de hoy es Derechos Humanos, Ambiente y Pueblos Indígenas en defensa de la madre tierra que nos da la vida. Para hablar sobre este tema tan amplio, tan preocupante y por supuesto tan actual, lamentablemente actual desde hace ya unas cuantas décadas, en el cual se ha profundizado los problemas ambientales en los diversos territorios que ocupan y que ocuparon ancestralmente nuestros pueblos originarios o indígenas. Nos van a hoy acompañar, los voy a nombrar a los 5 disertantes y después voy a dar la palabra al primero de ellos. Ignacio Rubiolo, que es abogado y está integrando la APDH Argentina desde la regional APDH Impenetrable Chaco. Juan Esteche, que es licenciado en nutrición, es activista ambiental y pertenece a la organización Alianza por el Clima. Mariela Tulián, que es curaca de la comunidad Tulián Comechingón, del pueblo Comechingón de la provincia de Córdoba. Ella es miembro de OPINOA y es miembro del Consejo de Presidencia de APDH Argentina e integra la Secretaría de Pueblos Indígenas de nuestro organismo. Juan Salgado, que es director del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y Gustavo Gómez, que es fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, que a la vez es especialista en delitos ambientales. Antes de ceder la palabra al primero de nuestros disertantes, panelistas, conversantes en esta conversa, que están todos invitados luego a participar con preguntas, quiero decir que la organización va a estar dada por unos minutos, acordados ya con cada panelista, luego vamos a dar a conocer las preguntas, si las hay, y si no vamos a hacer una segunda vuelta de intervención donde los panelistas van a poder intercambiar pareceres o algunas otras cuestiones entre ellos si no hay preguntas de los escuchas. Bueno, antes de dar la palabra al primer disertante, quiero agradecer la presencia de Norma Ríos, vicepresidenta de APDH Argentina, quien siempre acompaña nuestras actividades. También están otros compañeros como Jorge Ernesto Collet, también de APDH Chaco, Claudia Hermili, que es la compañera que está a cargo de esta Comisión de Ambiente de APDH que recientemente se ha formado, Raúl Mazzone de APDH Esquel, que también integra la Secretaría de Pueblos Originarios de APDH, temo olvidarme a Marisa Albite, que también es de APDH Esquel. Después está una gran amiga, Teresa Malalán, de ECOSUR, una organización que ha protagonizado en los últimos años la lucha y la formación ambiental. Y bueno, si hay alguien que me olvido, mis disculpas. Bienvenidos a todos, a todas y a todes, y escuchamos entonces a nuestro primer panelista, Ignacio Rubiolo. Gracias, Ignacio. Ignacio es abogado y pertenece a la APDH Regional Impenetrable Chaco. Gracias, Ignacio. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. En primer lugar, quisiera corroborar si se escucha bien el audio, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, desde ya, la verdad que es una hermosa oportunidad. Estoy muy feliz de poder estar en este espacio para compartir y también para tratar de alguna manera en este caso, cumplir un rol también de compartir aprendizajes colectivos y discusiones colectivas y definiciones colectivas que venimos llevando a cabo
y trabajando en el territorio del Chaco Profundo. Por otro lado, también quería mencionar de que un poco la idea, pensando en qué aportes uno puede hacer en este conversatorio, tenía dos interrogantes para poder compartir y poner en la mesa, para poder empezar, y un poco analizar de alguna manera el título de este conversatorio y poder tratar de crear alguna propuesta creativa. En primer lugar, la primera pregunta o el primer interrogante que uno se puede hacer es ¿cuál es el papel del organismo de derechos humanos en este momento tan histórico que estamos viviendo, ¿no? Hay un abordaje de mucha información, sobre todo hay un gran caudal de canales y herramientas de información, donde muchas veces nos sentimos atolondrados o asustados de todo lo que se discute, se debate. Bueno, la pregunta que yo quería compartir hoy para que podamos trabajar es, bueno, ¿cuál es el papel de los organismos de derechos humanos? ¿Cuál es nuestro papel en este momento histórico? Y la segunda pregunta es, ¿qué aprendizajes colectivos podemos compartir desde nuestros espacios de lucha para hacer real otras formas de desarrollo para nuestros pueblos? Si la idea es hibanar o tratar de entender o comprender, o más que todo también interrelacionar esta idea de qué son los derechos humanos, qué es ese vínculo entre los derechos humanos, hoy la cuestión ambiental y la cuestión de los pueblos indígenas, bueno, es todo un enorme desafío, ¿no? Entonces, arrancando por el primero, lo que primero puedo decir es que básicamente considero y consideramos que la función de nuestras organizaciones es fortalecer nuevas entidades, apoyar y acompañar los colectivos de personas que luchan por una justicia ambiental y contra las desigualdades ambientales, porque de alguna manera las desigualdades sociales, políticas y culturales en este contexto actual inevitablemente tenemos que considerarlas y ya no podemos tapar el sol con la mano de que cuando hablamos de justicia ambiental hablamos de una desigualdad ambiental y esa desigualdad ambiental, ese vínculo hoy es una desigualdad y una violación sistemática y muy profunda de los derechos humanos en general, pero sobre todo los derechos humanos políticos y también, de alguna manera, civiles y políticos y también económicos, sociales y culturales. Entonces, por un lado, creo que esa es la función nuestra, como decía, como organización, fortalecer, digamos, nuevas identidades y promover y apoyar y acompañar esos procesos de lucha de los colectivos que hoy luchan por una mejor sociedad, ¿no? En lo que respecto a derechos humanos e igualdad, ¿no? Por lo tanto, el aporte a este interrogante que uno también puede hacer, como haciendo una autorrespuesta, digamos, de alguna manera, es hablar de justicia ambiental, ¿sí? Y la idea que considero que se puede compartir y que aglutina estas tres ideas de este conversatorio, para mi humilde opinión, es justicia ambiental. Hay que discutir y problematizar qué justicia ambiental tenemos que apoyar y cómo fortalecernos en ese horizonte político. Así que bueno, en ese sentido, para ir cerrando esta parte, quisiera compartir algunas ideas que menciona una socióloga y doctora en ciencias sociales, que es Gabriela Merlinski, donde ella desarrolla en un muy interesante documento que estaba en proceso en su momento de desarrollo, que es, de alguna manera, fue en una publicación de Ecología Política Latinoamericana, que fue una edición de Claxo, sobre, bueno, pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Gabriela Merlinski, y me tomo el atrevimiento de utilizar algunos conceptos que me parecen muy interesantes que utiliza y desarrolla en esa publicación y que de alguna manera me parece que se pueden aplicar en la realidad chaqueña y se puede utilizar este conversatorio para analizarlo a nivel nacional, ¿no? En esta enclave de región dentro de Latinoamérica. Ella de alguna manera desarrolla algunas características que considera que los movimientos ambientales tienen actualmente y que esos movimientos ambientales que buscan una lucha por esa justicia ambiental, bueno, se pueden identificar y que hoy, en esta situación que vivimos, este nuevo siglo que se avecina, que estamos en curso de alguna manera, plantea esos criterios y plantea que hay ciertos repertorios donde estos movimientos sociales están luchando y están de alguna manera trabajando en el escenario. Entonces,
En eso básicamente lo que menciona como característica es que hay una inscripción territorial de las luchas ambientales, una resistencia de esos movimientos para defender lo común, los bienes colectivos comunitarios. Hay una producción nueva de conocimiento colectivo también. Hay espacios de deliberación entre la academia y los saberes y las experiencias no académicas o no formales. Y hay una demanda de reconocimiento, que es lo que muchos como organismo de derechos humanos planteamos y exigimos, que se respeten estos reclamos legítimos de estos movimientos y estos colectivos, ¿sí? Así que más o menos esas ideas eran las que quería compartir, el concepto de justicia ambiental, esta pregunta. Y el segundo interrogante, para ir cerrando ya, es un poco esto que yo mencionaba, que era qué aprendizajes colectivos podemos compartir en nuestros espacios de lucha para otros tipos de desarrollo. Y en ese sentido, uno lo que quería compartir en este momento es que, de alguna manera, observamos acá desde el Chaco que hay como dos frentes, ¿sí? De alguna manera, dos colectivos que se podrían identificar. Uno es el colectivo de los pueblos indígenas, las comunidades indígenas. Por otro lado, también están los movimientos campesinos y también ciertos colectivos que son muy importantes en este momento, que son colectivos como, por ejemplo, de tercer sector, como las ONG o las asociaciones civiles, que están luchando también por una justicia ambiental. En este caso, en la provincia del Chaco, en estos frentes, de alguna manera, hemos logrado algunos aprendizajes como APDH, estamos acompañando algunos de esos procesos. En el ámbito indígena estamos acompañando procesos donde de alguna manera los aprendizajes llevaron a utilizar lo que alguna vez en la facultad mi profesora de sociología jurídica decía, el derecho positivo de combate, decía. De alguna manera los abogados tenemos que buscar las fisuras en el sistema para poder lograr inclinar un poco la balanza para el lado del más débil, ¿no? Entonces, creemos que esas herramientas han logrado un aprendizaje acá en Chaco. Hemos implementado medidas cautelares en relación a la defensa del territorio indígena en el lote 88, en la comunidad de Miraflores, acompañando ese proceso. Hemos implementado también, muy interesante, el abordaje de una colega, la doctora Aquino, que también forma parte del equipo de la comunidad ahí de Miraflores, sobre un abordaje de cómo incidimos con las políticas públicas de género ante la violación de los derechos humanos, en un fallo donde también se plantea la capacitación respecto a racismo, derechos humanos y violencia de género a lideresas indígenas. Han visto seguramente noticias últimamente sobre ese tema. Y bueno, para cerrar, también no podemos dejar de destacar el aprendizaje que se está generando en esta lucha legal con organizaciones como, por ejemplo, Conciencia Solidaria o la organización Somos Monte, que tenemos representantes en este momento que están en el conversatorio y que también le damos un saludo, como la doctora que representa de alguna manera, la doctora Nora Jiménez, que representa a parte esos colectivos que están luchando por la defensa del bosque nativo. Entonces, ese derecho positivo de combate debemos fortalecerlo, debemos ponerlo a disposición de los colectivos ambientales que luchan por una justicia ambiental. Así que bueno, desde ya, esos dos interrogantes, brevemente era un poco un diagnóstico rápido de lo que tenemos en Chaco. Obviamente que no nos tenemos que olvidar lo fundamental para cerrar. No hay ningún tipo de derecho, ni lucha, ni reclamo legal si no viene acompañado de un proceso político, organizativo, emancipatorio que viene legitimado por esos grupos vulnerables. Y nosotros tenemos que estar atentos siempre que los protagonistas de ese proceso son ellos y ellas. Y me parece que ese es el desafío que tenemos como APH Argentina. Así que muchísimas gracias y espero que haya servido de algo el aporte. Sí, cómo no, claro que sí. Muchas gracias, Ignacio. Muy claro, y seguramente después vamos a retomar algunos de los conceptos y estas preguntas que a modo de disparador vos utilizaste, pero vamos a escuchar ahora a los demás panelistas. Vamos a seguir con Juan Esteche, que es licenciado en nutrición, activista socioambiental, y representa a la organización Alianza por el Clima. Agradecemos que haya aceptado esta invitación. Juan, te escuchamos. Hola, ¿ahí se escucha bien? ¿Sale bien el sonido?
Perfecto. Bueno, hola a todos, todas, todes. Gracias, Claudia. Primero el agradecimiento, en realidad les agradecidos somos nosotros, ¿no? que nos han invitado. Gracias también a Walter Barraza, de Opinoa, que nos hizo llegar esta invitación. Es la Organización de los Pueblos Indígenas del Noroeste, porque bueno, también entendemos que hay muchísimas personas por ahí que están viendo este conversatorio, y por ahí aparecen algunas siglas que no conocemos, ¿no? Como APDH o PINOA. Entonces vale la aclaración, ¿no? De los pueblos indígenas del noroeste. Luego de este agradecimiento, lo que tenemos en común con los pueblos indígenas y es esta lucha, nosotros desde el lado del ambientalismo, ¿no? Yo pertenezco a Proyecto Timón Verde, una organización socioambiental antiespecista, porque también defiende los derechos animales. Gracias a ello es que formamos parte de Alianza por el Clima, una coalición de alrededor de 70 organizaciones socioambientales y también emprendimientos sustentables. Lo que nos une es buscar la justicia, como mencionó antes José Ignacio Rubiolo, justicia social, que es justicia ambiental. Simplemente usamos diferentes palabras. Tenemos diferentes cosmovisiones, pero vamos y apuntamos hacia lo mismo, y en esa pluralidad, en esas diferencias, está lo rico de todas estas, de lo que es la cultura en su totalidad, ¿no? Y vamos por el respeto, creo que esa es la palabra fundamental, respetar, empezar a reconocer, ponerle un freno a todo el avasallamiento que se hace de los derechos humanos, animales, de naturaleza, a terminar de una vez por todas con este sometimiento, ¿no? Que padecen los pueblos desde hace 500 años, este monstruo que ha tenido diferentes nombres, pero es el mismo, va mutando según pasan los años, va cambiando de nombre, primero el colonialismo, aparece el capitalismo, aparece el extractivismo, es el mismo nombre, es el mismo mal, es el mismo monstruo, que va cambiando de nombres y se lleva todo puesto, ¿no? De manera saqueadora, que es como solemos utilizar este término, ¿no? de saqueo de la naturaleza. Entonces defendemos lo mismo, a partir de diferentes por ahí cosmovisiones, pero somos hermanos y hermanas que estamos peleando por lo mismo. Eso es lo primero que quería destacar. Se te escucha cortado. Luego lo otro, que en cuanto al extractivismo, sabemos que las luces, quito la cámara, ahí está, ahí quizás se me va a escuchar mejor. Les comentaba que, bueno, este extractivismo, la lucha que estamos llevando en contra de este tipo de actividades, nos damos cuenta que la realidad es que los territorios, es fundamental el trabajo que están haciendo en cada lugar, porque son los pueblos los que se levantan y realmente defienden su territorio, y lo que estamos logrando ahora es el apoyo de diferentes lugares, ¿no? de todo el país, que potencian esa lucha, como lo están haciendo diferentes coaliciones, organizaciones, y lo que hacemos es potenciar esas luchas, pero creemos que la gran victoria se está dando cuando el pueblo, cuando el territorio se levantan en cada lugar y se hace oír. Quisiéramos que esto fuera en todo el país a nivel plurinacional, pero a veces es difícil lograr eso. Voy a ver si mejoró la conexión, vuelvo al video. Luego, por último, y para cerrar, voy a ser breve, pero trato de ser claro por ahí al ser breve, más allá de todo lo negativo que nombrás un ratito, ¿no? Estos 500 años de sometimiento que los seguimos padeciendo, de racismo, recordemos las palabras del presidente hace un mes alrededor, ¿no? Que causaron tanto revuelo y tenía razón de ser, ¿no? Pero bueno, hay algo positivo que han logrado, y le digo a ustedes, compañeros, hermanos, hermanas de los pueblos originarios, de las comunidades, y es que han logrado que nosotros, los ambientalistas, empecemos a cambiar nuestro discurso, nuestra narrativa. Créanme que me cuesta decir la palabra nacional, y nos está costando a todos los ambientalistas decir nacional, porque hablábamos de plurinacional, y eso es un logro que lo han logrado ustedes con lucha, resistencia, con pujanza, bueno, con un montón de cosas y herramientas, han logrado que nosotros empecemos a cambiar nuestros discursos.
Yo ocupo diferentes labores, ¿no? en las diferentes coaliciones y organizaciones en las que me encuentro, y estoy en redacción. Bueno, ya no hablamos más de nacional. Esa palabra ya la sacamos de nuestro lenguaje. Es todo plurinacional. Y esto se está dando en los jóvenes, ¿no? Más que nada las organizaciones, puedo decir un promedio entre 20 y 40 años. Algo que por ahí era impensado, ya no por ahí levantamos con esos aires de patriotismo, la bandera argentina, sino que no la pensamos al lado de la huipala, ¿no? Entonces eso es un gran logro que quiero destacar y quería cerrar con eso. Han logrado que de a poco vayamos modificando nuestro lenguaje, nuestra discursiva, para dar el reconocimiento que merecen los pueblos originarios, y es una realidad y va a crecer día tras día, año tras año, y algún día este territorio será declarado legalmente, ¿no? Plurinacional. Y quería cerrar con algo último nada más, es una convocatoria que este 25 de agosto, volvemos a marchar por el no al acuerdo porcino con China, algo que desde hace un año nos sirvió para articular, para unirnos un sinfín de organizaciones socioambientales de todo el país, y que se replica en diferentes provincias. En casi todas las provincias va a haber una marcha en contra del acuerdo porcino con China, y esto toca muy de cerca a muchas comunidades nativas, como lo es en la provincia del Chaco. Por eso quería cerrar con esto, ¿no? Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, es el primer gobernador que públicamente se manifiesta que ya está cerrando acuerdos para la instalación de estas megagranjas, que significan deterioro ambiental, uso indiscriminado e irracional de agua, 1,5 millones de litros de agua, en lugares donde la situación es crítica, hay estrés hídrico. Y justamente en el interfluvio, allí al norte de Chaco, límite con Formosa, donde hay comunidades indígenas, probablemente se instale alguna de estas megagranjas, y en realidad en todo el territorio sería gravísimo. Entonces me quería despedir con esto, a convocar a que se unan a esta lucha este 25 de agosto, también además de Alianza por el Clima, la coordinadora BFS, las Falsas Soluciones, también está impulsando esto, y un sinfín de organizaciones más. Simplemente me queda agradecerles y seguir aquí escuchando atentamente este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora vamos a darle la palabra a Mariela Tulián. Mariela es curaca de la comunidad Tulián del pueblo Nación Comechingón en la provincia de Córdoba, e integra la Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino, OPINOA, y también es miembro del Consejo de Presidencia de la APDH Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, y como tal forma parte de la Secretaría de Pueblos Originarios de este organismo, de la APDH. Te escuchamos, Mariela, y gracias por estar. No cani pomamama tuyanaj. Un placer participar de este conversatorio con personas tan importantes y que realmente uno siente que afines a nuestras luchas. Creo que hay mucho por contar, solamente podemos contar un poquito. Las comunidades indígenas hace siglos que venimos en la lucha intentando defender los territorios, y muchas veces se nos ha diferenciado, ¿no? Se nos ha separado, se nos ha dividido los ambientalistas por un lado y las comunidades indígenas por el otro. Y eso no es casual. Eso formó parte de una educación, una bajada de línea, ¿no? Que nos hicieron. La división nos generó a todos dicotomías, creo que se han vaciado de contenidos, muchos conceptos fundantes, y que sin lugar a dudas esos conceptos son los que nos unen. Las comunidades indígenas luchamos por nuestros territorios ancestrales, porque solamente de los territorios podemos decir que nace nuestra identidad. De los territorios nace la soberanía alimentaria, nace la soberanía de la medicina, nacemos nosotros, nace nuestra identidad, nace absolutamente todo. Y de eso se trata, de defender la madre tierra, pero en su integridad. Hablaba Nacho de justicia ambiental, y yo recordaba también que hay pensadores
que plantean que no es posible una justicia ambiental sin una justicia histórica y una justicia social, sociocultural diría yo. Las comunidades indígenas estamos en estos temas, estamos en estas disputas, venimos sufriendo y padeciendo la desidia del Estado, la justicia que mira para otro lado, una justicia injusta que tradicionalmente ha venido apoyando al poderoso. Las comunidades venimos resistiendo la minería, el desmonte, los incendios. En la provincia de Córdoba los incendios todavía hoy en día arrecian tremendamente los territorios. Y eso a nosotros nos golpea nuestra identidad, ¿no? De manera directa. Necesitamos, creo, que también, como decía Nacho, trabajar mucho en la educación. Volver a llenar de sentidos estos conceptos, volverlos a trabajar. Necesitamos una justicia ambiental también con perspectiva de género, una justicia ambiental que sea anclada en una manera diferente de hacer las cosas, fusionar de alguna manera los derechos humanos con la justicia ambiental, con los derechos de la madre tierra. Ese es el camino. Creo que estos conversatorios, estos espacios de diálogo son el puntapié inicial, pero hacen falta muchos espacios, mucho tiempo de volvernos a encontrar constantemente y construir lo que, ese amparo que ancestralmente se ha hablado como contrato social, ¿no? El contrato social se refiere al compromiso del Estado de salvaguardar la vida, la integridad de las personas, de los colectivos sociales. Claramente los estados nunca forjaron contrato social con las comunidades indígenas, y creo que es el momento no solamente de trabajar en la reconstrucción de nuestras soberanías, de nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía de la medicina, en la defensa de los derechos de la madre tierra, sino también en trabajar en forjar un nuevo contrato social, y esta vez va a ser entre nosotros. Estos encuentros, como les decía, son el puntapié inicial para forjar ese contrato social. Y aquí estamos en este compromiso, ¿no? En este compromiso de la reconstrucción de nuestras soberanías. La verdad que para nosotros es muy difícil. En este momento el INAI está desoyendo de alguna manera nuestros reclamos constantes, nuestras solicitudes de reunión, nuestra solicitud de compromiso por su parte, así que bueno, el fin de semana pasado hubo una conferencia de prensa, una movida importante en apoyo a la comunidad Pluma Blanca, una comunidad del pueblo comechingón que está sufriendo el atropello de manera sistemática y cada vez más cruenta por parte de privados en la provincia de Córdoba. Y bueno, no podía dejar de mencionar este hecho, y reiterar que necesitamos al INAI presente en los territorios, que necesitamos no solamente que pague un abogado, sino que se meta realmente en las discusiones. En San Marcos Sierras nuestra comunidad está en la disputa por que las obras públicas de la municipalidad avasallan un cementerio ancestral, y se pone hasta eso en tela de juicio, ¿no? Nosotros nos vemos en la dicotomía de tener que demostrarles científicamente que es un cementerio, cuando en realidad eso no debería ser puesto en tela de juicio. ¿Cuántos muertos hay que demostrarle a la justicia para que un territorio sea considerado sagrado? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desenterrar cuerpos para que lo vean. La verdad que a veces a uno le gana la impotencia, nos gana la bronca, porque llegamos a puntos críticos, nuestras posiciones a veces se ponen tan en evidencia, tenemos que ponernos tan crudamente en defensiva los referentes indígenas, que somos los que en definitiva quedamos mal parados públicamente, ¿no? Somos siempre los que estamos ahí enfrentándolo todo, ¿no? Así que estas alianzas son sin lugar a dudas los únicos espacios que en este momento estamos encontrando para trabajar en conjunto. Como bien decían, represento Pinoa, represento cerca de 200 comunidades en este diálogo, en esta charla,
y todas las comunidades estamos pasando por situaciones muy similares. En Salta, en Jujuy, a lo largo de la cordillera, las comunidades resistiendo la minería, la mega minería, tremenda minería, que arrasa realmente con los territorios, que está consumiendo el agua que es de todos, y que no deja absolutamente nada a la población. Nos están dejando como saldo el despojo de los territorios. Y lo venimos resistiendo a costa de la vida de un montón de referentes indígenas. Por eso, reafirmar esta necesaria alianza con los sectores ambientalistas, con los sectores de derechos humanos, para nosotros es tan importante. Las comunidades indígenas también estamos descubriendo el valor, la importancia de estos espacios. Así que muchísimas gracias a los compañeros, a las compañeras que nos están acompañando, y bueno, necesitamos que nos acompañen también en nuestras marchas, en nuestras movidas. En este momento hay en Buenos Aires gente, sobre todo del pueblo Huichí, que caminó desde Salta, y que están en este momento reclamando por las luchas de su territorio. Todos podemos hacer algo. La gente desde Buenos Aires, que incluso yo sé que en Buenos Aires hay mucha gente de pueblos indígenas que han vivido despojos territoriales históricos, y por lo tanto han quedado ahí. Pero la identidad es un fuego que no puede apagarse fácilmente. Así que sé que en sus corazones están sintiendo este llamado de nuestra Madre Tierra, este reclamo que nos está haciendo nuestra madre, porque está sufriendo y nosotros no podemos dejar de sentirlo. A raíz de situaciones realmente acuciantes, las comunidades han tenido que marchar a la capital y no la están pasando nada bien. Que se acerquen, que lleguen a hablar, a compartir un mate, a acercar una mano amiga, a prestar un oído, es importante para todos los referentes indígenas. Así que gracias desde ya por cualquier acompañamiento que puedan hacernos. El compartir en las redes sociales también ayuda a sensibilizar estos temas. Pero esto no es una causa de las comunidades indígenas, es una causa absolutamente de todos, porque estamos hablando de nuestra casa común, estamos hablando de nuestra madre, ni más ni menos, nuestra madre tierra. Así que bueno, gracias Claudia, y gracias a toda la PDH por brindarnos esta plataforma de diálogo. Gracias. Gracias Mariela por ese sentipensar y ese decir desde el lugar del que venimos aprendiendo a luchar, que es el de las comunidades, de los pueblos y naciones originarias o indígenas. Quiero decirles que se ha sumado a este conversatorio la presidenta de APDH Tucumán, Carolina Acuña, que también representa como tal a la regional en la Secretaría de Pueblos Originarios. Gracias Carolina por acompañarnos. Ahora vamos a escuchar a Juan Salgado. Juan es director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Agradecemos que nos acompañes, que hayas aceptado participar de este conversatorio, Juan, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco a ustedes la invitación, especialmente a Claudia Ermili, que fue quien mantuvo contacto conmigo para ver si podíamos estar acá. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas es una organización fundada a instancias de la Confederación Mapuche Neuquina. En el año 2008 realmente el movimiento mapuche en Neuquén sufrió grandes embates por parte sobre todo del gobierno provincial. Llegamos a tener más de 300 procesados, cantidad de desalojos, represión,
Era un momento muy, muy difícil y fue necesario que los equipos que participábamos en la defensa legal en las distintas regiones de la provincia de Neuquén pudiéramos tener una organización un poco más fuerte y más reactiva en cuanto a la difusión de los derechos de los pueblos originarios, especialmente de los derechos del pueblo mapuche y del pueblo mapuche tehuelche, que fueron las víctimas de la mal llamada campaña del desierto, mostrando además que esa campaña no había finalizado, sino que lo que estaba en juego era precisamente la disputa por los frutos de esa campaña que los privilegiados querían seguir manteniendo. Nosotros permanentemente hemos trabajado en forma conjunta y siguiendo las estrategias políticas en su momento de la Confederación Mapuche del Neuquén, que es una de las organizaciones de pueblos originarios provinciales más antiguas en el país y que es de las que con más tiempo, con más antigüedad ha tenido vínculos permanentes con los organismos de derechos humanos. Desde antes de la década del 90, el trabajo de la Confederación Mapuche y de las comunidades mapuche de la provincia de Neuquén con los organismos de derechos humanos fue creciendo y elaborándose conjuntamente con la forma y las expresiones de políticas de la Confederación para poder sacar al reclamo indígena de los rótulos en que se los colocaba, tanto desde el Estado racista como incluso desde muchos compañeros y compañeras de otras organizaciones no indígenas que, digamos, pretendían o pretenden todavía disolver la lucha indígena dentro de otras opciones como, digamos, subordinadas a la clase trabajadora, subordinadas a la lucha nacional y popular, y todo eso, sobre todo cuando uno está trabajando con compañeros y compañeras, requiere un esfuerzo grande de clarificación y de debate para hacer entender cuáles son las reivindicaciones y los derechos de los pueblos indígenas. Plantear ahora, como lo dice la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana, que el principal eje de reivindicación de los pueblos originarios es la libre determinación, hubo épocas en que parecía completamente incomprensible para muchos compañeros y compañeras. Es decir, como si los pueblos originarios quisieran establecer un estado paralelo, cuando en realidad de lo que se trata es de permitir y reconocer formas de organización diferentes a la del Estado burocrático. Y esto es lo que planteaba Juan hace un rato cuando hablábamos de la plurinacionalidad. El Estado plurinacional al que aspiramos es un Estado que permita no solo tener distintas culturas, sino distintas formas de organización, distintos respetos a los territorios de los pueblos originarios. Y esto es un trabajo de difusión que ha costado llegar primero con compañeros y compañeras del ámbito sindical y del ámbito político popular, en decir que hacer ver de que acá no había una sola nación y no eran sectores de un mismo pueblo, que tenemos que construir una unidad entre pueblos diferentes. Y después también mucho más tarde con compañeros y compañeras de las luchas ambientales, que ya estaban despojados, por supuesto, de la idea conservacionista
de la lucha ambiental, pero con quienes nos encontramos más que nada en las calles, en la lucha contra los megaproyectos mineros, forestales o petrolíferos, y después comenzamos a elaborar las coincidencias y las diferencias de los pueblos originarios. No ven a la naturaleza como algo opuesto a la actividad humana, sino que es parte de la naturaleza, y la relación con la naturaleza no es una relación conflictiva como ha sido en las sociedades occidentales a partir de la modernidad. Esto es un trabajo de construcción, de confianza entre distintas tradiciones políticas. Actualmente el observatorio, estamos trabajando también en la provincia de Río Negro con la coordinadora del Parlamento Mapuche, y también yo particularmente estoy radicado en la provincia de Chubut, en donde he trabajado estoy trabajando con varias comunidades, aunque acá en esta provincia no tenemos todavía una organización, una federación o confederación intercomunitaria, lo que hace que el gobierno avance y con mayor facilidad sobre propuestas que afectan directamente a los pueblos originarios. Nuestra propuesta como observatorio es, bueno, estamos como organismo colateral de una organización indígena, y es permanentemente la del fortalecimiento político, institucional de las organizaciones de los pueblos indígenas, que no se disuelven en pequeñas comunidades, sino que son pueblos con cultura, son pueblos-naciones, con cultura, con formas organizativas y con objetivos políticos de autonomía y libre determinación. Las mayores actividades que actualmente tenemos es decir, por parte del observatorio, que no es la lucha integral de los pueblos originarios, sino un organismo aparte para desarrollar y difundir los derechos de los pueblos originarios, es tratar de ir compatibilizando junto con hermanos y hermanas que vienen de otras tradiciones, de la lucha sindical, de la lucha de los trabajadores, de la lucha nacional y popular, que todavía se mantiene, y la compatibilización con las luchas de los movimientos ambientales. Hay muchas diferencias, hay muchos orígenes diferentes, distintos, y es necesario tener permanentes diálogos para ir conociendo los puntos de vista de los compañeros y compañeras de otras partes, porque hablar por los otros termina haciendo que digamos, no comprendamos, o termina subordinando, sobre todo cuando se quiere hablar en nombre de los pueblos originarios, subordinando a los pueblos originarios a políticas que no son las propias. Esto es lo que nosotros hacemos en el observatorio, es buscamos ampliar las organizaciones de los pueblos originarios, que las organizaciones se expresen y tengan su propio peso, y desde el apoyo legal y de investigación, fortalecer estas organizaciones. Nada más. Muchas gracias, Juan. Antes de darle la palabra al último disertante, quiero, porque se me pasó en la otra intervención, quiero decirle
por lo que nos planteó Mariela, que la APDH, a través de sus autoridades, como la presidenta nacional María Elena Nadeo, y compañeros de APDH Cava, como Enrique, Ramiro y otros tantos, están colaborando y acompañando al campamento de las naciones del norte de Salta frente al Congreso. Tuvieron una reunión el viernes con autoridades del INAI y de Hábitat, y hoy tenían otra con agricultura familiar. Están tratando no solamente de proveerle, como hace el compañero Enrique, que lleva viandas, y han estado presentes con ellos, también Gisela Cardoso, no quiero olvidarme de todos los que fueron, pero lo que quiero decir que además están arbitrando los medios para que los reciban distintos organismos y acuerden algún tipo de respuesta al petitorio que ellos ya presentaron en noviembre del año pasado al presidente, y están esperando todavía algunas respuestas. Esto lo quiero aclarar porque amerita reconocer el trabajo de nuestros compañeros en Cava, ya que nosotros estamos lejos. Nuestra secretaría tiene representantes de bastantes, numerosos pueblos, naciones y comunidades, pero por supuesto no todas están representadas. En el caso de este campamento de los hermanos Huichí, uno de los líderes, que es el cacique de Loira, integra la recientemente formada Junta Promotora de APDH en Salta, y él es nuestro referente para articular todo el acompañamiento. Esto quiero hacerlo público porque, bueno, hay que reconocer el trabajo de nuestros compañeros allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Gómez, que es nuestro último disertante, nuestro último panelista, mejor dicho, porque lo que hacemos es abrir algunos ejes para la discusión. Él es el fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y a la vez es especialista en delitos ambientales. Él nos viene a hablar de las estrategias que para él deben y tienen que tener, y la tienen de hecho, los pueblos originarios frente a una sumatoria de conflictos ambientales actuales, y lo vamos a escuchar atentamente. Gustavo nos viene acompañando ya en varios conversatorios y reuniones. Él tiene un compromiso personal con esta lucha, un compromiso de vida, porque su compañera de vida pertenece al pueblo nación mapuche, así que es un fiscal para nosotros muy particular, porque no está colonizado, podríamos decir. Así que te escuchamos atentamente, Gustavo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estás muteado. Ahí está. Ahí está. Gracias, Claudia, por la invitación. Ha sido muy amable. No sé si me están escuchando bien, si me falta ver algo. Estoy bien, perfecto. Lo primero que quiero decirles, primero agradecerte por la presentación, especialmente por la última parte de la presentación, que tiene que ver con mi familia política y que realmente la agradezco porque la siento más que como mía. La verdad es que la primera intención que habíamos hablado con Barraza sobre qué podíamos hablar en estos 10 minutos de presentación tenía que ver con lo que vos decías, es decir, cuál es la estrategia para los pueblos originarios en los conflictos ambientales. No sé si todos se acuerdan, pero esto de andar por caminos de mucho tiempo, digo caminos judiciales, caminos de la defensa del ambiente, yo ya tengo 30 años investigando delitos ambientales, hablando de la criminalización de los pueblos originarios y de los defensores del ambiente, y siempre vengo diciendo lo mismo. Nos estamos quedando en una suerte una suerte de diagnóstico repetitivo, un diagnóstico que se va repitiendo
a lo largo de los años, obviamente con variantes, con actores nuevos, las caras van cambiando, y si no las cambia la militancia, las cambia el tiempo, como en mi caso, que se me han cubierto de canas, ya no soy el joven abogado flaquito que participaba en las primeras reuniones allá por los años 90, cuando todavía ni siquiera teníamos la reforma constitucional y me costaba sangre, sudor y lágrimas, por citar a algún colonizador, participar con don Jaime, por ejemplo, obispo neuquino, en las caminatas que él hacía, y por qué no también tratar de acompañarlo en esa gran patriada que fue participar en la Constitución, en la redacción de la Constitución del 94. Pero no me quiero ir del problema. Quiero centrarme en los diagnósticos. Me parece que tenemos muchos diagnósticos, pero pocas propuestas para resolverlas. Y las propuestas que se traen para resolver muchas veces tienen que ver con tratar de exponer a la mayor cantidad de gente posible la problemática de cada uno, la participación que tiene cada uno, pero eso no resuelve el conflicto, porque la verdad es que la sola militancia social o la aparición en los medios periodísticos, sean hegemónicos o no, sean underground o no, lo único que traen es eso, una exposición, y muy difícil es que se llegue realmente a la resolución del conflicto. Es entonces que decidí cambiar un poco la óptica, porque al escucharlos ustedes, en el tiempo que he podido, le pido disculpas si no escuché alguna charla anterior, pero el trabajo a veces me obliga a llegar tarde, la verdad es que escucho diagnósticos, sigo escuchando la posibilidad de la resolución o el enfrentamiento de ese diagnóstico a través de visibilizar la problemática, una manifestación, un reclamo periodístico, participar en reuniones sociales, y los invito a que pensemos no solamente en el diagnóstico, sino también en la manera más concreta, más práctica, más convocante que podamos tener para que ese conflicto entre en alguna vía de solución. Yo noto mucho, en muchos aspectos, una gran criminalización de los pueblos originarios que se para a resolver un conflicto ambiental. Por ejemplo, inmediatamente se busca imputarlos de delitos por parte de las autoridades políticas o por denuncias penales hechas por jueces y fiscales adictos a las empresas ante una supuesta extorsión ambientalista, si ustedes quieren. Por ejemplo, hoy acabo de leer la noticia de que 3 hermanos mapuches fueron, la fiscal de Bariloche pidió que se procese a 3 hermanos mapuches por el conflicto que hay en Villa Mascardi. Este tipo de denuncias, esta avanzada en el marco del Poder Judicial para criminalizar a los que protestan, es una estrategia muy vieja, es una estrategia que le sigue dando resultados, y es una estrategia que también tenemos que pensar cómo contrarrestarlas. Esta es la primera seña que recibimos cuando estamos en un buen camino. Es decir, cuando estamos en un buen camino, lo primero que hacen es tratar de tirarnos el Código Penal encima. La otra situación es la querella de muchas empresas que tienen en dentro del territorio que ellos quieren ocupar. Las empresas tratan de querellar a las poblaciones indígenas o a los ambientalistas para disuadirlos de cualquier posible planteo judicial. Uno lo puede ver esto, por ejemplo, en Andalgalá, lo podemos ver en San José de Boquerón, en Santiago del Estero, lo podemos ver en distintos lugares de nuestro país. Pero también hay una criminalización subterránea de la cual muchos de ustedes sospechan, y como fiscal yo le diría que me prendo a esas sospechas, porque evidentemente hemos detectado una infiltración secreta en los movimientos ambientalistas
por la policía con órdenes judiciales, y esto es preocupante. Por cierto que los jueces y los fiscales también tienen a mano la intervención ilegal de correos electrónicos, la intervención de teléfonos, distintas medidas judiciales que con cualquier denuncia penal se echan a andar y difícilmente nosotros podemos ni siquiera enterarnos de esa situación. Otra de las estrategias para criminalizar a los pueblos originarios que pretenden defender el ambiente está en el inicio de sumarios administrativos o pedidos de destitución de los empleados por parte de los magistrados, de los que investigan, por parte de las autoridades de las empresas, incluso por parte de las autoridades políticas, si es que estos pueblos son empleados del Estado. En provincias como Chubut, en provincias como Santa Cruz, yo soy nacido en Puerto Deseado, en provincia de Santa Cruz, he sido fiscal federal 15 años en la provincia del Chubut, y es notable ver cómo se trata de acallar la protesta, destituyendo, por ejemplo, a maestras que pretenden enseñarles a sus niños una situación diferente a la que históricamente se nos viene aplastando la cabeza. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos para defendernos de esta situación? Bueno, es muy complicado encontrar abogados. Recién lo escuchaba Nacho y me hubiera gustado estar en toda su charla, porque me pareció muy interesante la parte que le tomé decir y creo que hay que buscar muchos abogados como él. Pero no tenemos asociaciones de abogados que decidan asumir gratuitamente la defensa de estos criminalizados. Yo siempre trato de hablar con los colegios de abogados pidiéndole que por favor asuman un poco la defensa, y ellos, la contestación de los colegios de abogados es decir, no, si para eso están los defensores oficiales. Y los defensores oficiales tienen una visión tanto más racional, entre comillas, que los jueces y los fiscales de cada lugar. Otro problema que tenemos, y a los cuales ustedes hacen referencia, es la ausencia de impacto en la prensa local y nacional. Y esto se traduce en que uno puede presentar una acción civil, una acción de amparo, una protesta, y apenas si quieren en alguna prensa o en algún blog puede aparecer como una línea y no mucho más. El otro aspecto es la contaminación social. Yo le llamo la contaminación social que se suma a la contaminación ambiental cuando la empresa sale a la búsqueda de nuestros hermanos y nos divide en lo que tendría que ser una defensa unánime por el ambiente. Como fiscal, me ha tocado abrir causas penales por denuncias hechas con caciques, curacas, loncos de distintas partes del país, que al comienzo de la denuncia y de la investigación se mostraban muy firmes, se mostraban como grandes defensores, y finalmente la misma empresa terminaba contaminándolos, comprándolos, y con el tiempo se terminaban retirando de la denuncia diciendo que se habían equivocado, etc. Y eso obviamente provoca una división del discurso y una división de la problemática que queremos plantearle ante un tribunal, si es que lo queremos hacer ante un tribunal. El otro problema no menor, y yo diría el más importante de todas estas dificultades, es que hay una alineación absoluta de todos los partidos políticos que ejercen el poder, digámoslo de esta manera, de todos los partidos políticos mayoritarios, si ustedes quieren, con los procesos de contaminación. El ejemplo más claro es Catamarca, Minera La Lumbrera, una empresa que ya se ha retirado del país por distintas circunstancias, que si quieren después comentamos, pero Minera La Lumbrera, por ejemplo, fue impulsada, defendida, apoyada por el Partido de la Unión Cívica Radical, por el Partido Justicialista, por los kirchneristas y por los del signo político que ustedes quieran, siempre que hayan accedido al gobierno de la provincia de Catamarca. Así que, como ustedes ven, hay muchos conflictos, hay muchas dificultades, hay muchas formas de criminalizar que tenemos en esta manera. Sí, ya me voy. No, la idea final era que quería terminar diciéndole que iba a exponer sobre cómo son
cuáles son las alternativas de defensa que tenemos ante estas circunstancias, pero como cada uno estaba hablando de diagnósticos, me fui al lado de los diagnósticos. Si hay tiempo después, podemos hablar de las alternativas internas. Gracias, Claudia. No, gracias a vos, Gustavo, brillante como siempre. Ahora vamos, creo que no hay preguntas en el chat, los invito a hacerlas. Mientras tanto, quiero agradecer la presencia también de Andrea Burucúa, que es una gran amiga también de Ecosur, con la que nos conocemos de hace mucho tiempo, compañera de Teresa Malalán, ambas de la misma organización, y Sonia Ivanov, una compañera, abogada, defensora histórica de los derechos de los pueblos indígenas, también miembro del Consejo de la Presidencia de APDH, y que les agradezco a ambas que estén acompañándonos. Hay algunas preguntas acá, hay algunas preguntas, bueno, concretamente esto que vos dijiste, Gustavo, que ibas a hacer respecto de las estrategias. Vamos a empezar entonces por Gustavo y vamos a seguir a la inversa la ronda para darle la palabra a todos los panelistas, para que todos los que no pudieron decir algunas cosas en los primeros 8 o 10 minutos iniciales puedan remarcar. Pero acá ya Claudia Ermilis, que es la presidenta de la Comisión de Ambiente de APDH, que es una de las organizadoras de este conversatorio, te pregunta, Gustavo, que puedas dar cuenta de esto que empezaste con los diagnósticos y no pudiste dar las estrategias, así que te damos unos minutos para que puedas dar cuenta de esto. ¿4 minutos alcanzan? ¡Wow! Vamos a tener que hacer otro taller otro día, te aviso. No, vamos a hacer mucho, porque amerita el tema, pero bueno, yo digo para que podamos circular la palabra por sí, todo. por cierto que sí. Levantame el papelito cuando ves que me excedo. Te doy 5, un regalo. Bien, a ver, yo creo que tenemos que dividir las alternativas de defensa en 2 partes importantes. Por un lado, las alternativas internas, es decir, puertas adentro que tenemos que tener quienes estamos en la defensa del ambiente desde las comunidades de los pueblos originarios, y por otro lado, las externas, las que tenemos que manifestar hacia afuera. Hay alternativas internas que ya se vienen trabajando, que ya se vienen aportando, pero parecieran que fueran como las dos manos, como una de las manos que está en movimiento. Yo siempre pongo esta imagen, a ver si me pueden, no traje el dibujo para poder presentarlo, pero tal vez ustedes puedan hacerse esta idea. Imaginen una garza que se está tragando un sapo. La garza, que se alimenta de sapos de los bañados, está con el pico del sapo adentro, y el sapo saca las manos y le pesca el cogote a la garza y la está asfixiando. La pelea es si por la presión del sapo con sus 2 manitos consigue que la garza abra la boca y el sapo escaparse, o si finalmente la garza se traga el sapo. Yo sostengo que la mano izquierda del sapo son estas movilizaciones sociales que muchas veces tenemos, una búsqueda de una mayor difusión de los planteos que nosotros tenemos. Pero necesitamos también de la mano izquierda, porque si no, de la mano derecha, porque si no, no podemos hacer presión suficiente en la garganta de la garza para que largue el sapo. Y cuando hablo de la derecha, estoy hablando ya de las alternativas externas. Por ejemplo, si han detenido a hermanos que están en lucha, que hicieron un corte de ruta y que protestaron por alguna circunstancia particular, la defensa, por ejemplo, en contra de la minería a cielo abierto, no pueden detenerlos así como así, porque hay jurisprudencia que dice que la defensa de la vida del agua es un bien jurídico más importante que circular por una carretera. Entonces, no hay delito establecido en esos términos y podemos plantearlo como un habeas corpus que judicialmente lleva el conflicto en cuestión de horas ante un tribunal. Como ustedes ven, esta es la mano derecha, que podría ser una alternativa en la justicia, y la movilización social, que vendría a ser la mano izquierda.
También creo que se necesita una mayor participación en las estructuras partidarias mayoritarias, porque cuando vemos quienes ocupan los cargos importantes de las estructuras de participación de todos los gobiernos, siempre nos damos cuenta que a la larga, con la excusa de que se puede hacer lo que se puede, que se hace lo que se puede y no lo que se debe, terminan traicionando la defensa del medio ambiente y terminan traicionando el interés de los pueblos comunitarios. También es necesario pensar en alternativas, y otra vez me voy a la mano derecha, a alternativas como por ejemplo lo que los yanquis le llaman la action class. Es decir, tratar de hacer un planteo de las comunidades, de los pueblos originarios directamente en la Corte Suprema por una acción en concreto y por una falta de actividad del Estado en concreto. Yo me pregunto, y lo escuchaba el compañero Barraza que el otro día felizmente iba a hacer su presentación ante el INAI acá en Santiago del Estero. ¿Cuántas comunidades, cuántos pueblos originarios tienen en trámite ante el INAI su personería y la identificación de su territorio? ¿Por qué pasan tantos años y no se puede resolver este problema? Pues quizás sea el momento de hacer una presentación ante la Corte a esto que se llama una action class, para que, como partes de un todo que son los pueblos originarios, salir a plantearle al Estado directamente que en un término breve se le reconozcan a todas las presentaciones. Insisto, estoy alternando la presión en la garganta de la garza para que no se me trague el sapo, pero no estoy diciendo que todo esto va a servir para que se libere el sapo, porque la garza siempre va a estar al acecho y en la búsqueda del paso que nosotros aflojemos un poco la mano para volver a intentar tragando. Necesitamos también la búsqueda de apoyos económicos y de alianzas con sectores de economías regionales, porque les aseguro que justamente son las economías regionales las que más pueden apoyar a la lucha o a la defensa de los pueblos originarios. Yo lo he visto en Mendoza, por ejemplo, en las últimas manifestaciones por el agua en Mendoza, quienes estaban apoyando a toda esa militancia en favor de la ley del agua que estaba en Mendoza, eran empresas que se dedicaban a las bodegas porque sabían que si le quitaban el agua, el fin de ellas iba a ser tremendo. Necesitamos mejorar las líneas de comunicación, que yo les llamo, como dicen los norteamericanos, las líneas underground, las líneas subterráneas, esas líneas que nos interconectan como las que finalmente concluimos en este taller, pero las necesitamos como una realidad de poder cambiar e intercambiar resultados que básicamente pueden servirnos de utilidad. Hay que hacer público y denunciar a los jueces y a los fiscales por las irregularidades y las demoras en los expedientes judiciales. Tenemos causas penales que duran años y años, y la verdad es que los abogados que nos defienden en esos expedientes no se animan a presentar un escrito de pronto despacho o un recurso de queja. Estas también las alternativas que son válidas para hacerlo. Tenemos que presentarnos como denunciante en cuantas causas podemos. A mí cuando viene el cacique como ha pasado, como el cacique de Tafí del Valle, a pedirme por favor de que quiera hacer una denuncia penal por un delito que le están tratando de inundar con un dique, creo que era un cementerio, una cosa por el estilo, yo le decía, bueno, pero que no sea usted únicamente el que denuncie, que presenten denuncias de modo individual todos los integrantes de la comunidad, porque usted podrá ser el representante de la comunidad, pero a los jueces no les basta con eso. Y cuanto más causas penales abramos sobre esta circunstancia, más éxito vamos a tener, porque es una estadística que obliga a los tribunales a atendernos. Lamentablemente los tribunales hacen eso. Ya me sacaron el papel, tarjeta amarilla. Quiero terminar con la necesidad de hacer reclamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuanto más reclamos hagamos, más atención vamos a tener de parte del Estado Nacional, porque la Comisión Interamericana le corre traslado de esas actuaciones al Estado argentino. Podría seguir avanzando en todo esto, como cómo hacer una habeas corpus, cómo hacer una querella penal, cómo hacer una denuncia, pero quiero denunciar públicamente a Claudia Gota que no me deja hacerla. No, bueno, ya vamos a dar otra vuelta. Antes de darle la palabra a Juan Salgado nuevamente para que pueda sumar algunas otras cuestiones, quiero decir
que desde APDH y puntualmente desde nuestra Secretaría estamos haciendo una campaña porque prontamente vence la ley 26.160 y estamos peleando todavía porque se debate y se apruebe la ley de propiedad comunitaria indígena. En la página de APDH Argentina están los videos que algunos hermanas y hermanos han grabado en su lengua y en castellano haciendo este reclamo, y tenemos una serie de flyers donde estamos proponiendo esta campaña. Por favor, los invito a divulgarla y a sumarse, porque esta ley de emergencia, como fue pensada en el 2006, va por la cuarta renovación, la cuarta prórroga. Nosotros no queremos ya que sea prorrogable, que sea permanente, para que se garantice esto que recién estaba planteando Gustavo, del relevamiento de todas las comunidades de los pueblos naciones indígenas y el otorgamiento de la personería jurídica, pero finalmente queremos que haya una ley de propiedad comunitaria indígena. Los invito a todos, a todas, a todes a sumarse a esa campaña. Gracias. Le doy la palabra a Juan para que pueda ahora decir lo que el tiempo no le permitió. 5 minutos. Yo no, me resulta difícil sugerir estrategias generales, dada la enorme diversidad de los pueblos indígenas, la gran diversidad de sus formas organizativas, incluso dentro del mismo pueblo, como sucede en la Patagonia, en donde el Estado ha creado divisiones que son externas a los pueblos originarios, como las provincias, pero que imponen la organización, le imponen formas organizativas propias a los propios pueblos. Yo lo que puedo decir en la experiencia del trabajo, que ya tengo más de 20 años en la Patagonia, es la imprescindible necesidad de que reforzar y subordinarnos los abogados o los que estemos en la lucha de los pueblos originarios a las organizaciones representativas de los pueblos originarios. Los pueblos originarios antes del Estado, antes de que viniera la presencia del Estado colonizador, no tenían casi organizaciones representativas de todo el pueblo, a lo sumo algunas coordinaciones, pero evidentemente para poder combatir la colonización requieren formas, digamos, organizadas más amplias que la propia comunidad. Y es difícil, es sumamente difícil para los distintos pueblos, digamos, que buscan organizarse, trascender la pequeña organización comunitaria, en donde la comunidad es la forma de vida, pero a la vez, frente al inmenso aparato estatal, es una organización sumamente vulnerable. Y por eso es la primera de las tareas que nos hemos propuesto, es la de fortalecimiento de organizaciones federativas o confederativas de los distintos pueblos para poder confrontar con el Estado de un modo de igual a igual, de Estado a Estado, como es lo que correspondería, decir, no digo de Estado a Estado porque los pueblos no son un Estado, pero sí de nación a nación, que es la forma de diálogo exigida por el derecho internacional de los derechos humanos y por los propios pueblos originarios. Y eso nos obliga a ser muy flexibles en distintas cuestiones jurídicas, porque muchas veces el objetivo político es decir, en general es el que determina la línea de acción. Si uno hace un juicio y lo pierde, no pierde uno como abogado, lo pierde
la organización indígena, lo pierde los pueblos, y eso es reciente políticamente. Entonces, todas estas evaluaciones tienen que ser formuladas sobre todo por las autoridades y las conducciones políticas de la lucha de los pueblos. Muchas veces, a veces damos manotazo de ahogado y no nos queda otra y metemos el amparo, como nos pasó hace poco en Chubut, conseguimos frenar un tratamiento de ley, pero es el último recurso. El primer recurso en general, por lo menos en la lucha que nosotros hemos tenido en Neuquén, decíamos, viene digamos, las comunidades, los pueblos cortan la ruta, hacen tomas de territorio, se enfrentan al Estado, hacen tomas de edificios, y después venimos los abogados y recogemos los escombros penales de todas esas luchas, digamos, en un segundo plano. Pero como queriendo, digamos, dar una idea de que la conducción, el pensamiento es por parte de las organizaciones a las que hay que fortalecer permanentemente. Y en general, las organizaciones tienden, en lo posible, una vez que ya tienen presencia política, a evitar el empantanamiento judicial y a confrontar con el Estado directamente en las formas de diálogo y de participación, que es, por otra parte, la solución que se ha convenido internacionalmente en el movimiento de los pueblos indígenas y en los derechos humanos de los pueblos indígenas para, digamos, mantener relaciones de diálogo y de participación a la manera de grandes paritarias con el Estado. Y en este sentido, nuestras estrategias judiciales son subordinadas, o deben ser subordinadas, y cuando no lo pueden ser, tenemos que buscar digamos, el fortalecimiento de las organizaciones o de las incipientes organizaciones de los pueblos originarios. Bien, justo muchísimas gracias. No llegué a sacarte el papelito, llegué tarde. Gracias, Juan. Antes de darle la palabra a Mariela, para la cual hay una pregunta en el chat, bueno, quiero decirle respecto a lo que recién señalaba Juan, que tenemos muchísimos corpus legales nacionales, provinciales, e incluso los convenios firmados en el plano internacional, como el 169 de la OIT, que reclama la consulta previa, libre e informada para cualquier otro intento de incursionar en los territorios ancestrales o que habitan hoy los pueblos, naciones en sus comunidades, y sabemos que esto no se cumple. La verdad que leyes nos sobran, el problema es que en la práctica y en la vida cotidiana estas no se aplican, y los pueblos están hartos ya de ser invadidos, saqueados, despojados en diferentes instancias, de territorios de vida, amenazados por el capital y el mercado, que vienen por sus propios sembradíos y también por sus territorios sagrados, y por supuesto por esto que además nos está enseñando los pueblos a luchar para todos, ¿no? Que es la defensa del agua y de la vida. Mariela, hay una pregunta para vos que dice, ¿cómo se relaciona la lucha por la justicia ambiental y la igualdad de género desde tu perspectiva? Creo que es muy interesante como lideresa y como miembro de este pueblo-nación Comechingón, si lo podés responder. Bueno, es muy interesante, pero también es muy amplia. A la vez también es muy simple. La Madre Tierra es una entidad, un ser femenino.
Nosotros en el territorio entendemos que todo se encuentra en complementariedad, lo masculino, lo femenino y el camino que los une. Para nosotros, para el pueblo comechingón, la complementariedad está dada por una presencia de trilogía, si se quiere, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hace poco estuvimos hablando de cómo el territorio nos atraviesa, cómo atraviesa nuestros cuerpos, cómo somos territorio físicamente, y no podemos dividir ninguna de nuestras partes. La vida no es posible desmembrando el territorio para nosotros. Y en ese sentido entendemos que la propiedad privada, entendemos que el desmonte, los incendios, son enfermedades de nuestra madre tierra. Entonces, para nosotros es siempre defender esa unidad de vida. Ahora hay distintas perspectivas, como les decía, la perspectiva de los derechos humanos, si se quiere, es una perspectiva social. La perspectiva de género, que es una perspectiva que entendemos que tiene que ser en complementariedad, que es difícil, que no es fácil, pero que se hace también con la práctica, que se hace con el estar hombres y mujeres codo a codo, incluso en acciones simples como un conversatorio, estar a la par, que cuando haya un orador, haya una oradora también, que eso es una lucha que venimos luchando, porque a la hora de plantearnos estrategias también tenemos que estar juntos, hombres y mujeres. Pensamos de maneras diferentes y así está bien, así es lo correcto. Eso es lo que forma parte de la sabiduría de la madre tierra, ¿no? Del territorio. Entonces, aunque sea a partir de estas acciones simples como estar juntos siempre, permanentemente, hombres y mujeres, no solo digo hombres y mujeres, yo me atrevería a decir también personas de distintas edades, desde nuestros abuelos, nuestras abuelas, hasta nuestros niños. Tenemos que meter en este camino a nuestros hijos, a nuestros nietos, desde siempre, desde el principio, que nuestros hijos sean partícipes también en nuestras acciones, en las marchas, en las asambleas, en las ceremonias, en absolutamente todo lo que pensemos hacer. Y todo se va a ir acomodando solo, porque en la madre tierra todo cae por su propio peso, ¿no? Eso es una cuestión de energías. Y bueno, eso simplemente como para dar un inicio de respuesta, sé, pero bueno, intento responder a eso. Creo que las palabras, sobre todo del fiscal, nos han puesto en un estado reflexivo con respecto a nuestras prácticas, ¿no? Y pensaba que, bueno, es tal cual él lo planteó, ¿no? Ese diagnóstico primero que él plantea, ¿no? Una de las cosas que nosotros vemos muy claramente es que cuando aparecemos en escena, a veces los poderosos y la propia justicia no pueden ir contra el delito. Cuando nosotros presentamos las pruebas claras, contundentes, organizadas, ordenadas, completas, como no pueden ir contra eso, van contra el sujeto que hace la denuncia, ¿sí? Y ahí es donde terminan criminalizando a los referentes indígenas, a los líderes, a las lideresas. Y en eso estamos en una disputa desde hace mucho tiempo, donde han empezado a aparecer estereotipos, donde a veces las discusiones se derivan hacia otro lado, en eso mismo que plantea el fiscal como una estrategia, ¿no? Eso de plantear las denuncias individuales, para nosotros es un conflicto, porque la comunidad representa un amparo para el colectivo. La comunidad siempre ha sido como esa unidad de vida en el territorio. Entonces, a veces, ser líder implica eso, tener que hacerse cargo de la responsabilidad de ser el que va a la justicia, y a veces hasta el que se expone públicamente, el que recibe las amenazas. La comunidad está para apoyar, pero muchas veces a los líderes nos toca esa responsabilidad, esas responsabilidades que son múltiples, pero que también representan un servicio para la comunidad, ¿sí? Y también esto forma parte del derecho indígena. Por eso lo quería plantear. Para nosotros esto es parte de nuestras luchas. A veces cuando dicen, vamos a ir así, presentamos una denuncia,
y los jueces, los fiscales, los propios abogados que tenemos enfrente nos dicen, no, pero vos no sos líder de nadie, vos no representás a nadie. Entonces, ese es un tema para nosotros caro y que es conflictivo, ¿no? Bueno, te quería contarles también que con respecto a todo esto, ¿no? Que mientras estábamos en la charla me entra una notificación, la leo y me doy con que hemos sido aceptados como querellantes en la causa contra la Municipalidad de San Marcos por las obras públicas que están realizando sobre nuestro territorio, sobre nuestro cementerio ancestral, que para nosotros es un aliciente saber que la justicia nos reconoce nuestro derecho como comunidad indígena a defender los derechos de ese territorio. Y ahí en ese sentido también se nos ponen, se nos enfrentan nuevos desafíos, ¿no? Que es específicamente cómo abordar los cementerios, cómo abordar este tema. Nosotros no queremos que se remueva nada, no queremos que se desentierre nada. ¿Por qué nos quieren obligar a demostrar cuántos cuerpos puede haber enterrados ahí? Eso es una falta de respeto tremenda hacia nuestros líderes, hacia nuestros abuelos, hacia nuestras raíces, ¿sí? Y en ese sentido, creemos de que es muy positivo que de alguna manera estamos siempre como generando nuevos territorios, vamos conquistando esos territorios en lo simbólico, así como les contaba también que hay lugares de disputa simbólico y de violencia simbólica, como por ejemplo el cuestionamiento hacia el liderazgo. Ese es un hecho de violencia simbólica e institucional muchas veces. Nosotros también sentimos que vamos avanzando, construyendo nuevos simbolismos a partir de estas acciones concretas, ¿sí? Así que bueno, gracias. Gracias, Claudia. No, gracias a vos. Y respecto a lo que decía recién Mariela, nosotros hemos tenido una lucha encarnizada muchas veces cuando no aceptan que la denuncia sea de la comunidad, que si cuenta con una personería jurídica reconocida, es una persona jurídica y por lo tanto la denuncia debe ser en ese sentido comunitaria. Esto es algo a lo que nos enfrentamos cotidianamente. Y lo puedo decir porque muchas veces soy la encargada de acompañar y de hablar con los fiscales, los comisarios, los jueces, e incluso a veces con los propios abogados defensores que no comprenden esta lógica, ¿no? Y respecto a los cementerios, es un problema que se viene repitiendo de norte a sur. Ya hemos tenido el otro día que intervenir en un caso en la propia provincia de Chubut, con un chenque que también quería ser profanado, y quiero decir que hay todo un acuerdo de la propia comunidad de arqueólogos hecha en un congreso a comienzos de este tercer milenio, donde se niegan a hacer ese tipo de incursiones. Así que hay que denunciar a los arqueólogos que no responden a ese compromiso de su propia disciplina, de sus propios colegas, porque esto es una cuestión ya acordada de no seguir profanando cementerios de ningún pueblo-nación. Vamos a escuchar ahora a Juan Esteche con sus 5 minutos, a ver qué más quiere comentarnos, y después hay una pregunta general, que si querés también, Juan, vos la podés tomar y después lo pueden contestar los otros compañeros. Es respecto a si se conoce, si en el marco de este aislamiento obligatorio del año 2020, los derechos de los pueblos originarios fueron aún más vulnerados, y si conocemos algún caso concreto. Yo sí puedo dar cuenta de esto, pero bueno, después lo pueden contestar también los compañeros que faltan, y cualquier cosa yo después diré lo que puedo agregar. Te escuchamos, Juan. Gracias, Claudia. Lo que quería agregar era un poco esto del tema de la ley de propiedad comunitaria. Es un tema que lo estamos abordando las organizaciones también socioambientales, uniéndonos a esta lucha, ¿no? Que siempre parecía como, bueno, relegada únicamente a los pueblos originarios. Bueno, la perspectiva, esta nueva perspectiva del ambientalismo es mucho más abarcativa, es amplia, es entender que somos todo,
y que las causas sociales y ambientales no están separadas. Entonces es el compromiso que estamos asumiendo también de luchar por para que no se siga prorrogando, como muy bien ustedes lo explicaron, ¿no? Y que de una vez por todas se termine este relevamiento, se otorguen los títulos de propiedad a las comunidades. Y bueno, es algo que hemos ya trabajado desde Alianza por el Clima, junto a Opinoa. Hemos estado en el Congreso también haciendo algún semaforazo, y a nosotros de nuestro lugar, bueno, nos queda seguir difundiendo, y por ahí si tenemos algún tipo de acceso como organizaciones ambientalistas a funcionarios, quienes estamos hablando de diputados, diputadas, que deberían de una vez por todas, bueno, tratar esta ley y que de algún día se dé y se sancione, ¿no? Y basta de prórrogas. Bueno, lo haremos desde nuestro lugar también, presionando de esta manera a que se cumpla. Luego, la pregunta que habías realizado tenía que ver durante este tiempo de pandemia, ¿no? Si había habido algún avasallamiento. Desde el lado del ambientalismo lo que podemos decir es que los desmontes no cesaron. Es que las máquinas subieron subiendo a los cerros, a lo de las máquinas de la megaminería. El fracking siguió haciendo de las suyas. No se tomó licencia por tema de la pandemia, o sea, el extractivismo voraz, y al mismo nivel que periodos pre-pandemia. Entonces, imagino también que el avasallamiento sobre los derechos humanos, y específicamente de los pueblos originarios, de las comunidades nativas, también habrá sido igual de cruel, igual de injusto, igual de indignante. Bueno, ya lo han comentado, ¿no? El procesamiento, hemos seguido nosotros muy de cerca el procesamiento que recibieron los vecinos de Andalgalá, criminalizando las protestas, ¿no? Afrontando costos altísimos, ¿no? De 1 millón de pesos, viendo cómo haciendo rifas para poder solventar esos gastos. Bueno, es terrible lo que están viviendo las comunidades que defienden sus territorios, y como les decía, el extractivismo siguió avanzando sobre monte, sobre montaña, sobre el agua, todo llevándose todo a su paso para el beneficio de unos pocos, y obviamente dejándonos sin presente y sin futuro, porque es una realidad que el cambio climático está ahí, ya lo estamos palpando, está a la vuelta de la esquina, la irreversibilidad, ¿no? De que esto entre en una espiral, de que no podamos volver a respirar un aire puro, a entender un poco los ciclos de la naturaleza, porque se van a profundizar las sequías, las inundaciones también van a ser más graves, y me estoy guiando por el último informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, donde nos dice que como seguimos, vamos a estar muy mal en pocos años nada más, y obviamente los más vulnerables van a ser las primeras víctimas de este cambio climático. Es por eso que las acciones se tienen que tomar ya de manera urgente, y no hay tiempo para promesas. Además ya estamos cansadas de las promesas, la paciencia se va agotando. Entonces ya con nuestros cuerpos también vamos a estar defendiendo a la Pacha, a la naturaleza, y seguimos de pie. Gracias. Bien, gracias Juan. Antes de darle la palabra a Nacho, yo quiero hacer solamente un comentario que por ahí puede parecer puntilloso, porque es meramente conceptual. Quienes militamos y estamos formados en el pensamiento ambiental latinoamericano, no hablamos de cambio climático, hablamos de calentamiento global, en la medida que el clima históricamente cambió. Lo que pasa ahora es que se ha acelerado, y vamos a ese calentamiento global del planeta por el modelo productivo hegemónico. Y respecto a algo que hemos escuchado varias veces hoy, los pueblos indígenas no son vulnerables, son vulnerados en sus derechos, no son naturalmente vulnerables. El problema acá es cómo el sistema y este poder del cual han hablado los diferentes panelistas de hoy, los empobrecen y los vulneran, pero no son ni pobres ni vulnerables. Esto que es simplemente una cuestión discursiva es un posicionamiento epistémico y político. Yo necesito señalarlo porque es parte de nuestra militancia también.
epistémica y política, ¿sí? No hablemos más de pobres y de vulnerables, porque si no los ponemos en un lugar de subalternidad que no solamente es injusto y le es ajeno, sino que es peligroso políticamente. Nosotros estamos aprendiendo de ellos muchísimo, no solamente en esta concepción de la vida natural que forma parte de lo que somos como ambiente que somos, sino también de la resistencia y de esa lucha que desde siglos vienen llevando frente al avasallamiento de lo que, como dijo hoy, fue cambiando de nombres y de ropajes, pero es siempre el mismo despojo y la misma cuestión que lo somete. Te escuchamos, José Ignacio. Nacho para los amigos. Ahí Juan quería agregar algo, había levantado la mano Claudia, si te parece. Gracias, José. Una pequeña aclaración Te nada más. escuchamos, Juan. Gracias, una pequeña aclaración, ¿no? Cuando me refería a los más vulnerables, entiendo lo que nos explicaba así muy bien, ¿no? Por ahí que se imagina que los pueblos originarios, las comunidades, verlos como pobres, vulnerables, sino que también yo me estaba refiriendo en realidad también a la gente realmente pobre, ¿no? Y la encontramos a las periferias de las grandes ciudades también, esas personas que tuvieron que irse de su territorio justamente también por la misma voracidad de un sistema que nos enferma. Entonces esas personas que ni siquiera tienen una vivienda, que ni siquiera tienen los servicios básicos, a esas personas me refería cuando hablaba de vulnerabilidad. Y por supuesto que el término de pobreza, ¿para quién, no? Por ahí es un término ¿quién es pobre? ¿Porque vivo en el monte soy pobre? Por supuesto que no, sino que es por ahí ese significado que le dio el blanco, ¿no? A la pobreza, a la riqueza, al tener objetos materiales como si fuera algo rico. Eso nosotros también lo tenemos en claro, que eso no tiene nada que ver. Y la palabra esa, pobreza, nos referimos a alguien que realmente no tiene lo mínimo indispensable para vivir. Y simplemente quería hacer esa aclaración. Muchas gracias. No, está bien, pero igual los refugiados ambientales, que son los que han sido despojados de sus territorios y viven en la periferia, son empobrecidos, no son pobres por naturaleza, ese es el problema. La cuestión del locus de enunciación es muy fuerte en este sentido, pero es para otro debate, Juan. Yo entiendo que puede haber percepciones distintas. Nacho, es tu momento. Bueno, listo, ya. Ahí vamos de vuelta. No, en realidad me gustaría mucho compartir una lectura, un poco haciendo un análisis primero, integrando los aportes del doctor Gómez por un lado y los aportes de Juan Esteche por el otro, respecto a una preocupación que tengo hace mucho tiempo y lo quiero transmitir acá, que es personal. Esta cuestión de la estética política que está habiendo hoy en nuestro país, que es transversal a todos los partidos políticos. Aclaro también desde la posición política que hablo, yo considero que la política es una herramienta de construcción social, es una herramienta transformadora. Que haya algunas prácticas que no sean las que nosotros consideramos adecuadas no implica que la política sea mala, por ende también hay que salir a defender y pelear esa batalla cultural y simbólica sobre lo que es la política y el hacer la política. Y me preocupa un poco en esto de lo que decía el doctor Gómez de la cuestión de no quedarnos solamente en los diagnósticos, es que hay una estética política de todos los partidos políticos actuales, sobre todo los más progresistas que muchos de nosotros apoyamos políticamente en un montón de cuestiones de sus programas de gobierno, que lamentablemente de alguna manera se sigue aceptando que hay un post-pandemia que es volver a la normalidad, ¿no? Se le sacó la base y la fuente de que la pandemia, no se discute de los orígenes de la pandemia. Eso es lo más preocupante. Es decir, todos estamos preocupados en poner una vacuna y seguimos marchando, y los discursos políticos de todo del arco político, tanto de gestión o no de gestión, continúa siendo esa cuestión de que hay una nueva normalidad, que hay una cuestión que se está luchando por los cambios estructurales climáticos. O sea, tenemos al frente de nuestras narices la crisis hídrica, pero seguimos apretando el botón en el baño y tiramos agua potable, digamos. Digo, hay una discusión, seguimos así, y burocráticamente abogados como mencionaba anteriormente la doctora Jiménez, o que recién comentaba la estrategia y la experiencia de Juan en el sur,
sigue la tecnocracia, la burocracia, con papelito, con informe, con trabar cuestiones, y creo que ese es el problema, ese es el desafío, romper con esa estética política. Hay que sentarnos nosotros como ciudadanos, como colectivo organizado, transversalmente, y decir, queremos las propuestas, como se está discutiendo en la asamblea acá de Somos Monte, como se está discutiendo en APH acá en Chaco, como se está discutiendo en la Comisión de Ambiente, con las compañeras como están acá presentes, Lidia, Rebeca, que también está Claudia Ermili. Digo, hay que poner en tensión esa discusión. Y es poner en tensión que no estamos discutiendo los programas políticos en la Argentina. No se está discutiendo. Hagámonos cargo que no se están discutiendo los programas políticos en la Argentina la discusión de lo que en las narices está sucediendo. Esto no es apocalíptico. Es la realidad pésima que se observa de tener un modelo de desarrollo que sigue teniendo un discurso de que el crecimiento puede ser infinito. Hace 40 años que nos vienen informando y ya está todo escrito sobre la discusión sobre la sostenibilidad. Tenemos que empezar a discutir que es imposible un crecimiento absoluto. No podemos vivir como un hámster siguiendo en una rueda redonda, siempre buscando una búsqueda de consumo y crecimiento. El consumo empodera y empoderó a los procesos en los sectores más vulnerables cuando no había ni techo, ni trabajo, ni alimento. Y eso hay que sostenerlo. Pero hay que discutirlo con forestar es más trabajo, no talar insostenidamente. Forestar es trabajo, restaurar es trabajo, cuidar y preservar es trabajo. Entonces hay que rediscutir ese programa político. Ese es el primer punto sobre la estética política. Y para cerrar, tengo una percepción personal, y en esto hago un análisis más de lo que planteaba Juan Salgado y un poco lo que planteaba también nuestra compañera Mariela, que tengo esa percepción de que en el proceso que estamos de esta discusión de la pandemia y lo que estamos teniendo actualmente, la posición de ciertos actores que eran residuales, que venimos acompañando, que son los sectores que más sufren, como las comunidades indígenas, los refugiados ambientales o las personas tanto en lo urbano o rural, están pasando a un contexto de protagonismo, porque ya en las narices tenemos el cambio estructural, es insostenible lo que estamos viviendo. Entonces, es nuestro compromiso no para el futuro, lo transgeneracional es ahora, es el de 50, el de 40, el de 30, el de 10. Por eso estamos proponiendo la cuestión de la educación ambiental con el proyecto que estamos haciendo, digamos, con la Comisión de Educación. Por eso me parece, para cerrar, que son ejemplos muy válidos lo que plantea Juan de la realidad de que a veces experiencias como la del sur en la lucha por el agua plantean que tenemos que analizar, que nosotros mismos también tenemos que plantearnos nuestra forma y nuestra estrategia y cómo adaptarnos a esta situación. No podemos seguir a la defensiva y tenemos que profundizar la lucha con estrategias distintas, porque si no nos convencemos, no logramos tomar conciencia a sectores de la población que hoy siguen votando o siguen legitimando estructuras que no tienen programas ambientales ni un desarrollo sustentable y que solamente lo discuten, digamos, comunicacionalmente porque estéticamente vende. Entonces, esa es la discusión. Y la forma de defender y de mitigar desde nuestro lugar en estos territorios es las medidas cautelares como los contra lo que es la tala indiscriminada o el desmonte acá en Chaco, que hacen las organizaciones que las ridiculizan. Esta tarde ahora estamos haciendo un desarrollo de abordaje de lo que es el relevamiento de las problemáticas de acceso a la tierra de los campesinos. Están desmontando y desalojando a punta de pistola en Chaco, como lo hacen en Santiago, en Salta. Entonces, digo, hay que empezar a discutir también esas medidas de mitigación y adaptación que nosotros tenemos que hacer. Y con eso eran los aportes que quería un poco compartir en base a lo que vienen compartiendo los otros participantes. Así que bueno, muchísimas gracias y me excedí un poco en la exposición. No, no, para nada, Nacho. No sé si alguien más quiere decir algo, tenemos unos 10 minutos, la idea era terminar a las 18. Si alguno de los panelistas o Claudia, vos querés decir algo, Claudia Ermili, que fue coorganizadora con la Comisión Ambiente. Si alguien quiere tomar la palabra. Claudia, dale. Bueno, sí, no, escuchando muy atentamente, la verdad que muy, muy contenta por cómo salió todo. Gracias a Juan Salgado que aceptó la invitación, Nacho que estuvo representando también a la Comisión de Ambiente.
Y bueno, un poco compartir lo que dijo Nacho acá a último momento, que esto es insostenible, nos están pasando por arriba, el no poder lograr que en una campaña política como esta y las que vendrán, el tema ambiental y de pueblos originarios no esté en primera línea. Es terrible, la verdad que da un poco de tristeza, pero bueno, tenemos que seguir. Es como dijo, no sé si lo dijo o quién lo dijo, esto de poder participar en los partidos políticos es muy difícil, a veces las personas que están en los movimientos en época de elecciones a veces se alejan, lamentablemente. Hay que tratar de cambiar la cabeza y de apoyar, sí, al que uno quiere, ¿no? Al partido que le parece más conveniente, pero no dejar de decir lo que está mal, no dejar de decir las cosas que no pueden seguir más. Bueno, y en esto de pensar en algunas estrategias, hay un granito de arena muy chiquitito que estamos haciendo con la Comisión de APDH, que es el proyecto educativo que nombró Nacho, que apunta justamente a los jóvenes, ¿no? Como dijo Mariela, a otras edades, a los pibes que están hoy en el secundario, que quizás dentro de su casa no se escuchan estos temas, o sí se escuchan, pero no militan. Y bueno, el tema es integrarlos, interesarlos en el modelo, en el cambio de modelo. Justamente el proyecto se llama Modelo Económico Extractivista y Derechos Humanos. Y el proyecto simplemente invita a reflexionar si este modelo económico extractivista realmente se puede continuar si pretendemos defender los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales de todos los pueblos, de todas las naciones. Así que bueno, es un momento también para difundirlo y que se sumen. Y bueno, se nos seguirán ocurriendo algunas otras estrategias para llegar a distintas comunidades y a distintas edades. Eso que dijo Mariela me interesa muchísimo. Así que bueno, creo que una de las próximas acciones va a ser trabajar también con los adultos mayores, que también están en su problemática específica en cuanto a derechos humanos, pero bueno, esto nos implica a todos los pueblos, nación y a todas las edades y a todos los partidos políticos, y hay que decírselo, aunque nos guste el señor candidato que esté delante nuestro, pero hay que decírselo, no podemos taparlo con la mano porque así no sirve. Así que bueno, gracias a todos, le agradezco a Agustina porque pudo hacer que esto salga en vivo por APDH Argentina, por el Facebook. Y bueno, y a todos los que están acá con nosotros, a Marisa, mi compañera que me está acompañando de la Comisión de Ambiente, y bueno, a gente también que veo de Esquel, que está escuchando el conversatorio. Bueno, gracias Claudia. No, gracias a vos, Tocaya. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algunos de los panelistas? ¿Alguna cuestión que queda pendiente? Mariela, ¿vos pediste la palabra? Sí, dale. Sí, bueno, a riesgo de ser redundante, pero lo que dijo Nacho fue muy fuerte, en el espíritu de justamente lo que él planteaba, ¿no? Esto de basta, ya no da para más. Por ejemplo, esto está dentro del espíritu del convenio 169 de la OIT. Cuando se elaboró ese convenio, se planteaba de que dentro de 100 años no querían volver a hablar y hacer un raconto de los pueblos ancestrales, pueblos indígenas desaparecidos, y todos los saberes y todas las prácticas culturales que implica la desaparición de un pueblo, ¿sí? Eso mismo creo que está en el espíritu de la ley 2660, porque tenemos que decir basta ya, basta de desalojarnos, no solo a las comunidades indígenas, basta de despojarnos del territorio a todos, a todas,
basta no solo en nombre nuestro, sino en nombre de las siguientes generaciones. Basta de terricidio, basta por favor. Necesitamos que haya en Argentina una ley de propiedad comunitaria indígena, por ahora la prórroga de la ley 2660, y que esto sea con la participación social, con la participación real de las comunidades indígenas. Desde el INAI se está promoviendo ahora, por ejemplo, la prórroga de la ley 2660, pero parece un vicio de ciertas personas el presentar proyectos sin las comunidades indígenas, cuando es un derecho de las comunidades indígenas la participación. Esto es en cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Todas las comunidades tenemos intereses en esto, por eso tenemos que participar. La consulta libre, previa e informada absolutamente de todo. Otro proyecto que también se está presentando sin la participación de las comunidades es el proyecto de ley Darío Duch, que viene a ser algo así como la ley Yolanda o la ley Micaela, pero referida a los pueblos indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas tenemos intereses en participar en estos proyectos y tenemos que ser convocados. El INAI es el área que se debe ocupar de convocar y garantizar la participación de todos, de todas las naciones indígenas por sobre todas las cosas. Así que bueno, gracias por este hermoso panel, por esta hermosa charla, y vamos por la siguiente, porque la verdad que quedaron muchas cosas por contar. Gracias, un lujo. Gracias a vos, Mariela. Seguro que va a haber otros conversatorios. Gustavo, a mí me interesaría que vos pudieras sintetizar esa propuesta que venimos charlando junto a vos y Opinoa, de gestar una unidad fiscal en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Podrías sintetizarla? Sí, claro. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, sí. La idea es que así como existe en el ámbito del Ministerio Público Fiscal una unidad para la defensa o en la investigación de los delitos contra lavado de dinero, con el tema de la discriminación, hay una unidad de defensa de los delitos ambientales, hay una unidad de lucha contra el narcotráfico. Yo estaba proponiendo la creación de una unidad de fiscales en el ámbito de la Procuración General de la Nación que tenga como tarea justamente la de investigar los delitos que se cometan en contra de los pueblos originarios, las comunidades y los pueblos originarios, y que abarque a todo el país. Mucho se ha discutido si las cuestiones de los aborígenes o las cuestiones de los pueblos originarios son federales y provinciales. Tenemos alguna jurisprudencia que sostiene que es de competencia federal, y en función de eso creo que se podría hacer un pedido de esa manera. Los dos canales de presentación o del pedido de la creación de esta unidad puede ser a través del Congreso de la Nación, donde existe una comisión bicameral del Ministerio Público que puede crearla, y por otro lado puede ser al propio Procurador General Sustituto, el doctor Casal, que tiene la facultad de crear una unidad con estas características. Gracias. Y déjame agregarte una cosita más. Eso lo estamos trabajando desde hace un tiempo, hemos tenido ya 2 reuniones y vamos a ver si logramos hacer la presentación. Bueno, Juan Esteche se tuvo que retirar, no alcancé a saludarlo porque tenía una reunión ahora a las 18, ya nos había avisado. ¿Alguien más quiere participar? ¿A decir algo antes de terminar? Sí, te escucho, Gustavo. Una sola cosita más. Tenemos muchas leyes, tenemos muchas resoluciones, muchos decretos, hay muchos tratados internacionales como el de Escazú, que está tan en boga en este momento. La pregunta es cómo hacemos para aplicarlos, porque se nos reconocen muchos derechos, pero no se aplican. Ese ida y vuelta es necesario, porque tener una ley para que después miren para el costado cuando tienen que aplicarla no tiene mucho sentido tenerla. Tenemos que empezar a hacer un esfuerzo en conjunto para que las leyes que tengamos se apliquen. Y por eso la idea también de la creación de la unidad de fiscales para los pueblos originarios, porque sería una manera también
de tener un grupo de fiscales federales que se manifiesten en los distintos tribunales del país solicitando la aplicación de aquellas normas para que no se vulneren los derechos de los pueblos originarios. Exacto, muchas gracias. Bueno, si nadie más quiere intervenir, vamos a dar por terminado este primer conversatorio que se va a replicar en otras instancias. Les agradecemos a todos y a cada uno, pero antes de irse, yo quiero decir unas pequeñas y cortas palabras que tienen que ver con esta realidad de la que nos hablaban antes los panelistas, que la entrega ha venido siendo cruenta, los últimos gobiernos lamentablemente han cedido a los pobres sobres que le han pasado entregando la vida frente a esta circunstancia del neoextractivismo más feroz. Nosotros sabemos que ya en los 90 la cordillera se loteó tal cual la Amazonía venía haciéndolo también loteada. Esto hay que enseñarlos en las escuelas, yo lo hago, soy educadora ambiental y capacitadora de 2 sindicatos, y lo enseño cruentamente porque esto es lo que las maestras ya no pueden seguir hablando de una cordillera como un límite internacional entre nuestro país y el vecino país de Chile, cuando tiene 5 nombres de corporaciones mineras transnacionales y multinacionales. Entonces eso, junto al latifundio transgénico sojero, al apresamiento de los ríos, a esta concepción de un río como el Paraná, majestuoso, el padre de las aguas, el hermano del mar, como simplemente una hidrovía. La entrega de lo que está haciendo en el noroeste el gobernador de Jujuy frente al gran yacimiento de litio, donde cuando yo le iba a contar que en pandemia fue abierto un paso llamero en el Alto del Rodero para hacer una gran carretera, y además que se vulneró el territorio indígena, se terminó con un gran e importante yacimiento de petroglifos, un lugar histórico también profanado, y esto tiene que ver con que el avance del capital y el mercado viene haciendo lo suyo, porque hay complicidad manifiesta de nuestros gobernantes. Entonces, como muchas veces dije, en un país gobernado por idiotas, nació la rosa enana. Y como era mi rosa, me agaché para besarla. Entonces me cortaron la cabeza. En un país gobernado por idiotas, antes de rendirle culto a la belleza, hay que quitarle el hacha al asesino. Ni más ni menos. Vienen por todo y vienen por la vida. Y en esto no hay muchas diferencias, lamentablemente. Hasta pronto y muchas gracias a todos, a todas y a todos los que nos acompañaron, a los panelistas, y a Agustina Olivo, que hizo posible la transmisión por Facebook Live y también sostuvo la plataforma de Zoom. Hasta pronto. Adiós, compañeras. Gracias. Gracias a todos.